hemos mencionado el lugar que los actores ocupan en la estructura social. Conseguir descifrar los mecanismos, el discurso que hay, que atribuye a unas personas un lugar determinado en la estructura social y unos comportamientos adecuados. ¿Cómo se deconstruye ese discurso? Es importante para saber cómo las sociedades perciben a la diferencia. En segundo lugar, la competencia intercultural nos puede ayudar a lograr, a favorecer la convivencia sobre un mismo territorio de personas con estos referentes culturales distintos. Y por último, la competencia intercultural también puede contribuir a que esa diversidad no sea un obstáculo para la convivencia, actuando en la prevención de los conflictos o bien actuando también cuando estos conflictos han tenido lugar. ¿Pero en qué consiste la competencia intercultural? Es una estrategia que conduce a dotar a los sujetos, a las personas que viven en contextos de diversidad como el nuestro, de un conjunto de conocimientos, de habilidades, de instrumentos y también de valores que ayuden a gestionar la diversidad. Tiene también tres dimensiones fundamentales. La primera dimensión de esta competencia intercultural es la dimensión afectiva, que se traduce en la sensibilidad intercultural. ¿En qué consiste? En poder disfrutar, en poder desarrollar emociones positivas frente a la diversidad y frente a las relaciones interculturales y de este modo combatir la ansiedad que decíamos antes. Pero no basta con desarrollar estas emociones positivas, sino que también es necesario generar, poner en marcha conductas apropiadas para esa gestión de la diversidad. Hay una segunda dimensión que es la dimensión cognitiva, que nos informa acerca del grado de conocimiento que las personas tienen sobre dos aspectos. El primero de esos aspectos tiene que ver con el autoconocimiento cultural, es decir, en qué medida las personas son conscientes de cuál es su manera de ver el mundo, de cuál es la explicación que soporta su comportamiento ante determinados fenómenos, cuál es la razón última que explica ese comportamiento. Para descubrirnos, para descubrirse en definitiva como sujetos portadores también de valores, de cultura. El autoconocimiento cultural le corresponde la conciencia intercultural, que es la aplicación del mismo mecanismo de obtener ese conocimiento, pero ahora aplicado al otro sujeto. Es decir, ¿por qué la otra persona se comporta de una manera determinada? En realidad, solo nos damos cuenta de que hay un comportamiento alternativo al nuestro cuando, ante un mismo fenómeno, dos sujetos actúan de manera distinta. Eso nos lleva a interrogarnos por qué eso sucede de esa manera. Finalmente está la dimensión instrumental. La dimensión instrumental que nos informan acerca del logro, del dominio, del conjunto de habilidades relacionadas con el proceso comunicativo y que afectan al lenguaje verbal y no verbal. Pero yo creo que esta dimensión instrumental tiene que ir un poco más allá. Y es necesario que no solo se dominen las habilidades relacionadas con la comunicación, sino que las personas, los sujetos de esos contextos plurales sepan hacer tres cosas. Una de ellas es el diagnóstico intercultural, es decir, ser capaz de determinar en qué medida la cultura, el proceso de socialización, influye en el comportamiento de los sujetos e influye también en la tarea que hay que realizar y en la relación que se lleva a cabo. Una vez que se ha hecho ese diagnóstico, acontece la relación intercultural. ¿Qué es la relación intercultural? Pues la suma de interacciones directas que los sujetos mantienen unos con otros. Y finalmente, en ese proceso de relación hay que afrontar situaciones, es decir, desarrollar conductas apropiadas que respondan a las exigencias del encuentro. Termino con tres consideraciones finales en relación a esta primera lección del curso. La primera consideración afecta a la diversidad. A pesar del impacto que tiene la crisis económica, entre otros aspectos, en la disminución del número de extranjeros totales que viven en España, en Andalucía y en Huelva, no podemos negar que esa fuente de diversidad ha venido para instalarse de manera definitiva entre nosotros. Y me permito dar solamente dos datos relativos al año 2008. En este año, el 18% de los matrimonios que se conformaron en España tenían al menos un cónyuge de origen extranjero. Y el segundo dato va un poco más allá. Al menos el 25% de los niños que nacieron en España en el año 2008
eran o tenían al menos un padre de origen extranjero. Estos datos, entre otros muchos, nos ponen de manifiesto lo que acabo de afirmar, que nuestra sociedad se está transformando y que esa dinámica de transformación entendemos que es imparable. La segunda consideración final afecta al tratamiento que habitualmente se le ha dado a la diversidad. La diversidad fue atendida inicialmente en el sistema educativo, entre otras cosas porque afortunadamente nuestro sistema educativo no impide la escolarización de menores extranjeros, aunque no estén en situación administrativa legal, pero lo hizo desde una concepción de los déficits, de las carencias. Había que trabajar con estas personas para suplir sus problemas, para que cuanto antes pudieran actuar y pudieran relacionarse con normalidad en el sitio en el que estaban. Ha sido muy importante ese camino. Sin embargo, consideramos que es el momento de dar un paso más y de considerar no solo desde la perspectiva de la compensación los problemas y las carencias que tienen las personas que se incorporan a nuestra sociedad, sino también de empezar a pensar cuáles son las aportaciones, los logros, las transformaciones que van a generar en nuestra sociedad. La última consideración alude a la dificultad del logro de la acción intercultural. No basta solo la implicación política, ni siquiera el deseo institucional. Es necesario también una implicación personal, porque como he pretendido poner de manifiesto en esta lección, el sujeto es el que entra en contacto y es la persona que efectivamente en un contexto determinado se relaciona con el que tiene que plantearse cuál es el logro o cómo puede mejorar su competencia intercultural. No es fácil. Sin embargo, la investigación empírica que existe al respecto nos dice que podemos mejorar el grado de competencia intercultural de las personas que prestan servicios a esta población de origen extranjero. Y también esta investigación nos pone de manifiesto que se puede mejorar el clima intercultural de las empresas, de las organizaciones y de las instituciones, y que todo ello contribuye al logro de la cohesión social. Y esta quizás sea la aportación más importante del discurso intercultural, favorecer, facilitar el logro de esta cohesión social, porque quizás así, de este modo, un día, al levantar la vista, veremos una tierra no solo más libre, sino también más justa. Muchas gracias.